Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda los días sábados. Hoy tenemos un cambio en la normalidad de nuestras charlas, que normalmente son del Evangelio y del Libro de los Espíritus. Vamos a hacer un tema del programa de los martes de relatorías. Hoy Elsa Telles, desde Cartagena, desde la Sociedad Espiritista de Cartagena, nos va a hacer la relatoría y enseñanza del libro Primicias del Reino, ya muy conocido del medium Divaldo Pereira, el espíritu Amelia Rodríguez. Elsa es desde su infancia espírita, muchísimos años, tiene 6 años de ser la secretaria de la Sociedad Espiritista de Cartagena, es administradora de empresa y pues se dedica a negocios varios. Entonces, iniciamos esta elevación de pensamiento y le damos la palabra a nuestro hermano Rubén de los Santos desde Uruguay. Buenas tardes, Rubén. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo soy el que agradezco poder estar acá con ustedes y compartir estas lindas enseñanzas. Bien, vamos entonces, los voy a invitar a cerrar los ojos, a tratar de aquietarnos, para tratar de sentir esa buena energía de aquellos espíritus que siempre están trabajando en estas actividades para traernos paz, traernos consuelo, traernos esperanzas a través de los conocimientos espíritas. Agradeciéndote, Señor, agradeciéndote, hermano Jesús, y a los buenos espíritus que siempre nos estimulan a seguir el camino espiritual, a luchar contra nuestras propias imperfecciones, que siempre nos dan fuerzas para seguir adelante, a pesar de las dificultades que todos tenemos. Pedimos protección, amparo para esta reunión, para que todos podamos sintonizar con esos conocimientos que serán compartidos por la hermana, y para que todos podamos salir mejor de lo que comenzamos esta reunión. Muchas gracias, y así sea. Así sea, muchas gracias, Rubén. Y Elsa, muchas gracias por aceptarle esta invitación. La palabra es tuya, adelante. Gracias, Abel. Bueno, voy a hablar del libro Primicias del Reino, un maravilloso libro que fue editado desde el año 1969. Después hubo otra edición en el 2011 en Brasil. Porque se me... Ya, no. El contenido de este libro es la antecámara, la explicación, el prólogo, los apuntes históricos, y tiene 20 temas, de los cuales voy a hablar 12 porque se extiende bastante y no da el tiempo para explicar todos estos grandes temas que tiene este libro y el epílogo. Entonces, aquí tenemos la autora espiritual Amelia Rodríguez y Divaldo Pereira Franco como el medium que recibió este libro. Amelia Rodríguez, ella nació el 26 de mayo de 1861 en Santa Amaro, Bahía, Brasil. Falleció el 22 de agosto en el año 1926, Salvador de Bahía, Brasil. Amelia Augusta do Sacramento Rodríguez era su verdadero nombre. Fue educadora, escritora, poetisa. Trabaja actualmente en el mundo espiritual, en el grupo de Juana de Ángelis, en los servidores de Cristo, en la fila del Consolador, por sus dotes espirituales y realizaciones humanas cuando estuvo en la vida terrenal. Y el hermano Divaldo Pereira Franco nació el 5 de mayo de 1927 en Santana, Brasil, 95 años de edad. Ha psicografiado más de 200 obras de varios espíritus en diferentes idiomas, llevando la luz del Evangelio a todos los continentes. Predicador de la paz. Hace más de 50 años, en compañía de su fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundó en el barrio Pau da Lima la Mansión del Camino,
donde ha brindado asistencia social a millares de personas de bajos recursos en la ciudad de Salvador. Con esta obra social conquistó la admiración y el respeto de Bahía, del Brasil y del mundo entero. Entonces ahora vemos pues uno de los temas del libro, que es la antecámara. Está escrito este tema por varios espíritus. Es un homenaje que le hacen al hermano Kardec, homenajeando al primer centenario del maestro Allan Kardec. Nosotros los espíritus espiritistas, al presentar las primicias del reino de nuestra hermana Amelia Rodríguez, primicias que son una sinfonía en que suenan las voces del cielo en la acústica de los corazones que tienen ganas de paz y sed de luz. Decimos las nuevas voces que somos, en paráfrasis al canto de los antiguos cristianos. Salve Kardec, los que viven la gloria de la inmortalidad y que te aman, reconocidos bendicen tu espíritu y te saludan. Salvador Bahía, Brasil, 3 de marzo de 1969. Amalia Domingo Soler, Cosme Mariño, Manuel Porteiro, Josefina Aramburu de Rinaldi y otros más. Y el hermano Divaldo aquí también tiene su sitio especial en este libro. Él acá explica cómo fue su primera vez como orador en el año 1848 en ciudad de Aracaju, Brasil. Se encontraba muy nervioso, a pesar de que el público era de 15 personas. Entonces, un espíritu amigo le dijo en tono firme: hablaremos por tu intermedio. Inmediatamente se le destrabó la lengua y habló 40 minutos. El 15 de agosto de 1952 fue inaugurada la Mansión del Camino, núcleo para ayudar hogares, familias y niños. Esto es una síntesis un poquito corta de lo que es el trabajo del hermano Divaldo. Y aquí está el prólogo de Amelia Rodríguez. Ella hace una comparación en este mensaje que muestra aquí. Dice: mostradme una moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se enfrentan los dos reinos en litigio, el material y el espiritual. Y dice Amelia: formulamos votos de éxito en la obra del bien a los infatigables obreros, recordando una frase de Juan: él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, teniendo certeza de que su luz desde ya nos ilumina interiormente, conduciéndonos a su reino de amor incomparable. Amelia Rodríguez, Salvador, 25 de febrero de 1967. Entonces, la vida de Jesús se desarrolla en Palestina. Aquí tenemos unos apuntes históricos. Todas estas poblaciones, él las caminó, él las visitó, en todas esas correrías y todas a pie. Aquí tenemos, es la historia, por ejemplo, de un pueblo sufriente, Palestina. Estamos hablando de Palestina, en la lucha angustiante por la sobrevivencia y la paz. El primer triunvirato fue en la antigua Roma. O sea, los triunviratos eran alianzas políticas que hacían 3 gobernantes para mandar en una región. El primer triunvirato fue por Pompeyo Magno, Cayo Julio César y Marco Licinio Craso desde el año 60 a.C. hasta el 53 a.C. El segundo triunvirato se estableció en Roma y la alianza política fue entre Marco Antonio y Octavio y nombraron a Herodes el Grande, año 40 a.C., siendo Herodes el Grande uno de los más violentos de esa época. Y en el año 4, cuando Herodes el Grande falleció, fueron nombrados los hijos de él, fueron nombrados en Roma. Fueron nombrados 3 hijos que se llamaron Herodes Filipo II, Herodes Antipas y Arquelao. Jesús vivió en la época de mandato de Herodes Antipas y del procurador romano de Judea, Poncio Pilatos.
Y en ese clima de odios y entre sufrimientos diversos, Jesús esparció la libertad y la paz y el amor. Invitó hacia el reino de Dios y predicó la no violencia hasta el propio sacrificio, sintetizando los objetivos de la vida con la frase amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y dejando este legado de amor en medio de esta cruel época. Y entonces aquí comenzamos con el primer tema de este gran libro que se llama Las Buenas Nuevas. La presencia de Jesús en este mundo terrenal, en medio de estos fluidos fuertes, poco espirituales en el que le tocó vivir, es la historia también de la humanidad que se despierta del yo, del ego, para elevarse a su propia liberación, en la cual aún no han terminado de transitar. Nació el Maestro Jesús en un humilde pesebre, en el momento en que se estaba realizando un censo. Y recordemos que este censo fue cuando Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Entonces María y José tuvieron que huir con su bebé. El Maestro Jesús jamás dejó de servir a todos. Desde que comenzó la vida humana en la tierra, acompañó la marcha alocada del espíritu humano. Y textualmente digo esta frase, la marcha alocada del espíritu humano, porque así lo escribe Amelia Rodríguez en el libro. Y para... Un momento, por favor. Entonces tenemos que el nacimiento y la muerte de Jesús marcaron la historia de los tiempos. El antes de Cristo y después de Cristo, como una señal divisoria de la civilización. Se me traba el mouse, bueno ya. Y el otro, ¿dónde está? Entonces tenemos a... Un momento. Aquí es que estoy buscando una diapositiva que no... A ver, ya la encontré. Tenemos aquí un tema tan importante en la historia de Jesús como fue el precursor. Así llamaban a Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Juan predicaba que vendría detrás de él otro ser superior. Algunos lo llamaban el profeta, porque proclama la venida del Mesías. Otros le dicen el nuevo Elías, que anuncia al Mesías. Él le decía a la gente, no soy el Cristo, he sido enviado como precursor. Aproximadamente tenía unos 30 años. Juan se preocupaba y se ponía a pensar porque tenía muchos recuerdos, estaba en cautiverio, lo hacían llorar, había pasado 10 meses, de doloroso cautiverio, estaba encarcelado. Recordaba los momentos vividos cuando él decía, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros se encuentra aquel que os es desconocido y que vendrá después de mí. Yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Esto fue en Betania, más allá del Jordán. Bajo laureles y tamarindos florecidos, llenos de miles de insectos y agradables aromas que se esparcían en el aire, justamente aquí en este lugar predicaba las primicias del reino. Predicaba estas primicias del reino para reunir almas para ese ejército que preparaba, el ejército de la humanidad. Cuando Juan lo vio descender por la orilla del río con su vestimenta y el turbante, que era el Maestro Jesús que se acercaba, dejó
caer de su mano el recipiente con el cual bautizaba y lleno de emoción gritó: ese es el Cordero de Dios que viene a arrojar el pecado del mundo. Este es quien yo decía: después de mí viene uno mejor que yo, porque ya existía antes que yo. Y se acercó a él, al Maestro Jesús, y le dijo: yo soy quien debía ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y el Maestro Jesús le contestó: dejémoslo así por ahora, es conveniente cumplir con todo lo que es justo. Juan, en cautiverio, traía todos estos recuerdos. Estaba preso, ya tenía 10 meses de estar encarcelado. Y en ese tiempo, en Maqueronte, que era donde estaba Juan preso y donde vivía el gobernante Herodes Antipas, este gobernante realizó un festín en el cual él era el anfitrión. Este festín se excedía en lujo y desenfreno. Música que provenía de los crótalos, que eran las serpientes con sonajeros en la cola, como la que nosotros conocemos como la cascabel. Bueno, él tenía como que en algún lugar estaban todas esas cascabeles emitiendo esos sonidos. Había cítaras, arpas en caja de madera, los quínor, que eran arpas de sonido grave, candelabros encendidos por todos lados, enchapados en oro y plata, pendones que estaban por todos lados con piedras preciosas, y estaba el lugar rodeado de jacintos, rosas, dalias que adornaban todo el lugar y todo el salón. Había invitados de todas partes, invitados especiales, habían otros gobernantes, estaba también Herodia y Salomé, y estaban los saduceos, los fariseos, y suculentos manjares iban y venían, desfilaban para darle a todos los comensales que estaban allí presentes. Las esclavas entretenían a los invitados cantando, pero de repente se abrió una gran cortina y apareció Salomé. Era una joven, casi una niña, danzando ritmos religiosos y paganos y moviéndose de una manera lasciva y lujuriosa, incentivando las pasiones sexuales. Cuando Salomé termina la danza, se le acercó Herodes Antipas, un poco embriagado y emocionado, la abrazó y le dijo: pídeme la mitad de mi reino y te lo daré. Ella, confundida, como era casi una niña, corrió hacia donde la madre Herodia y le dice que le dé un consejo. Y la madre solamente le dice: pídele la cabeza de Juan. La madre, autoritaria, insiste y le dice: ese Juan tuvo la osadía de insultarme delante de la plebe y frente al rey, y no fue castigado. Limpia mi nombre. Entonces recordemos que nosotros siempre escuchamos que Juan lo decapitaron, pero no sabemos el verdadero motivo. Entonces, la historia es que después que Herodia se divorciara de Filipo, que fue Herodes Filipo, Herodes Antipas era hermano de él y la convierte en su esposa. Juan Bautista reprochó al gobernante su ilícita unión con la mujer de su hermano mayor. Esto hizo que Herodia sintiera un gran odio por Juan, logrando que Herodes Antipas lo encarcelara, y por eso es que Juan en este momento está encarcelado. Entonces, seguimos aquí. La joven le pide el deseo de su madre a Antipas. Antipas respetaba al Bautista, a pesar de todo, no quería hacerlo, pero los invitados protestaron y apoyaron la idea y lo convencieron. Entonces Herodes envió un sicario a la cárcel donde se encontraba Juan, cumpliendo así el deseo de Herodia. Salomé comenzó a danzar nuevamente. Después de mucho rato,
le llevaron pues lo que estaban esperando y le entregó el trofeo en una bandeja a su madre, quien comenzó a reír con estruendosa carcajada y demenciales carcajadas en toda la reunión. Entonces vemos pues cómo fue el final de Juan el Bautista. Y Amelia nos explica una nota muy importante que dice: de esta manera, Juan, cuando fue Elías, rescataba el crimen cometido en las márgenes del río Quizón, cuando mandó a decapitar a los adoradores de Baal, que recordemos que eran falsos dioses. Ahora, después de lo que le pasó, ascendía a lo alto. Los discípulos lo sepultaron. Mientras tanto, Jesús oraba en una montaña. Días después, el Maestro Jesús abandonó estas tierras de Herodes Antipas y se fue a otras tierras más lejanas. Se cumplían las Escrituras. El precursor brindó la oportunidad de escuchar al Mesías, abriendo el camino para una nueva era. Entonces, vemos pues todo el trabajo que hizo el precursor antes para dejar ahí al Maestro Jesús, después que él ya había predicado ahí en el Jordán. Ahora tenemos una gran historia muy importante, la de Nicodemo. Nicodemo el amigo. El plenilunio cubría de plata a Jerusalén. ¿Qué es plenilunio? Significa cuando está la luna llena. La luna llena cubría de plata a Jerusalén. La torre Antonia, que así le llamaban a una torre que había allá en la mitad de la ciudad, se erguía soberbia junto al templo, parecía una vigía de piedra asentando sobre la ciudad de los profetas, observando hacia todas partes los momentos sospechosos. ¿Por qué se decía momentos sospechosos? Porque Nicodemo pidió que fuera a altas horas de la noche el encuentro con el Maestro Jesús y él no quería que nadie lo viera, que él se iba a entrevistar con él. Algunos transeúntes noctámbulos marchan por la ciudad conduciendo teas a pesar de la claridad de la noche. Conduciendo todos esos candelabros. Las teas son candelabros, a pesar de que estaba la luna llena. Jesús, en casa de unos amigos, espera. Había concedido aquella entrevista placenteramente y la aceptó generoso. 70 eran los doctores de la ley, escogidos en Israel entre los letrados y ascendencia noble. Nicodemo era uno de los más jóvenes entre los respetables maestros que disfrutaban del privilegio de ocupar la importante corte del Sanedrín. Aunque Nicodemo era de los más jóvenes, no quiere decir que era un jovencito. Él por ahí tendría 60, porque los respetables doctores de la ley, ellos tenían ya 80, quizás más. Entonces él era entre los más jóvenes. Y siendo fariseo, aparte de ser doctor de la ley, era jefe entre los judíos. La entrevista estaba señalada para altas horas de la noche. Jerusalén dormía, la noche soñadora y estrellada plateaba los campos ondulados por los vientos. Nicodemo representaba en ese momento a la humanidad inquieta y ansiosa. Jesús lo observaba sereno. Eran dos mundos muy distintos. Y sin contener la emoción, el doctor de la ley comenzó a preguntar. Rabí. Amelia siempre en este libro nombra muchas veces al Maestro Jesús como Rabí. Él lo utiliza mucho porque significa líder espiritual. Yo también lo utilizo porque aparecen muchas, ella la menciona mucho, la palabra Rabí. Entonces Nicodemo le dice al Maestro Jesús: Rabí, bien sabemos que eres un maestro que viene de Dios, porque nadie puede realizar las cosas que tú haces si Dios no estuviese contigo. Entonces le dice el Maestro Jesús: ¿qué deseas de mí? Y él le contesta: ¿qué es necesario hacer? Respondió emocionado el fariseo, para disfrutar de la sublimidad de la paz con la mente recta y el corazón tranquilo.
y después gozar de las delicias del reino? El rabí le respondió, en verdad te digo que aquel que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Cuando me refiero a nacer de nuevo, prosiguió el rabí, Maestro Jesús, deseo aclarar con respecto a la necesidad de nacer del agua y del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu es espíritu. ¿No te maravillas de lo que te he dicho? Es preciso nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. A Nicodemo le parecía lógica la enseñanza del maestro, porque él analizaba la necesidad de renacer, pagar en una vida los débitos contraídos en otra, rectificando errores. Esto le veía mucha lógica a todo lo que el Maestro Jesús le estaba esclareciendo en ese momento. Y le preguntó, ¿cómo puede ser eso? Y el Maestro Jesús le dijo, ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? Todos los que examinan los viejos pergaminos conocen el camino de la evolución. Decimos lo que sabemos y testimoniamos lo que vemos, y no aceptas nuestro testimonio. Esos son informaciones del camino terrenal. Otras podrían decirte celestiales, pero no las comprenderías. El espíritu es imperecedero y en su jornada infinita se detiene para reflexionar y recomienza para ascender. Los compromisos no regularizados y complicados hoy o mañana serán resarcidos. Estas palabras tal vez las estaba diciendo desde esos siglos hasta hoy a toda la humanidad entera. Nicodemo tenía los ojos húmedos, estaba muy emocionado, sentía una profunda admiración por el Maestro Jesús y le estaba naciendo un amor y admiración por esta persona que acababa de conocer. La entrevista estaba ya concluida. La doctrina de las vidas sucesivas fue enseñada por Jesús. La reencarnación descifraría los enigmas de la vida para las eras del futuro. Y en la cúpula celestial, en sombras, los astros refulgen y en la tierra sombría aquel que es la luz del mundo, hace resplandecer la verdad en todos los corazones. Y de esta manera, Nicodemo se fue satisfecho con esta enseñanza y vemos cómo nos da la enseñanza del renacer de nuevo a través de la reencarnación. Es la única manera que nosotros todos podemos progresar. Tenemos aquí esta enseñanza maravillosa del mancebo rico. Esta enseñanza que nos da mucho que pensar. Dulces aromas se desprendían de las pequeñas flores diseminadas en los lados de la ladera. Las aguas transparentes cantaban nuevas melodías a medida que se deslizaban sobre su lecho pedregoso. Las palabras de Jesús vibraban en su mente. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Ya él había hablado con el Maestro Jesús y ya le había dicho esta frase. Les había invitado a seguirlo. Y a pesar de que dormía en una cama de madera preciosa en ébano y lapislázuli es el color azul brillante, oscuro. Se alimentaba con manjares deliciosos y cuidaba su cuerpo con masajes de aceite y extraños ungüentos, vistiéndose con tejidos de suave lino, a pesar de que tenía tesoros llenos de gemas y oro. Él se sentía muy infeliz y su corazón estaba completamente vacío. Y buscaba tener armonía, pero él siempre se sentía melancólico y amargado. Participaba de las competencias en carros de caballo, lo cual era como una fuga para él.
Interiormente, en su mente, recordaba y recordaba lo que el Maestro Jesús lo invitaba a esa frase maravillosa. Y él decía, iré contigo, Señor, iré contigo. Pero siempre tenía un pero, la duda lo dominaba. Y pensó, se avecinan las competencias. Me preparé contratando esclavos para que me enseñaran todo. Gasté una fortuna en la compra de 2 briosos caballos. Los juegos están próximos. Recordaba nuevamente la frase de Jesús, renuncia y sígueme. Pensó como si le hablara a Jesús en su mente. No puedo seguirte ahora, Maestro. Si me amas, perdóname. Entonces, el Maestro Jesús, dialogando con sus apóstoles, se sentó y su rostro reflejaba un profundo sufrimiento. Así quedaba luego de la deserción de los convocados al banquete de la luz. Calmado y lleno de perdón, sus ojos se cubrían de lágrimas. Los discípulos lo escucharon. Y el Maestro Jesús decía, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Una semana después, Cesarea empezó la fiesta del ocio y del placer. Comenzaron las fiestas, las competencias, el festejo. Iniciaron como primera medida la competencia de los carros de caballo. Habían apuestas también de judíos que habían sido convocados allá, romanos y gentiles. Habían gladiadores también en combate, tocadores de pífanos, que eran pequeñas flautas. Habían flautas de todos los tamaños retumbando en el ambiente, platillos que sonaban. Los caballos, briosos corceles traídos de Dalmacia, de Tiro, de Sidón y Arabia, salen en carrera bajo la algarabía del público. De repente, en medio de esa competencia, un carro se voltea sobre sí mismo y un cuerpo cae en la arena, cuyos caballos veloces le pasan por encima. El joven rico desencarna y en medio de la oscuridad y en medio de ese llegar al mundo espiritual, él cree ver al amigo. Lo recuerdo aún estando ya desencarnado. Recuerda nuevamente y la frase del Maestro, renuncia a ti mismo y ven y sígueme. Y él, en ese estado, en la espiritualidad angustiosa en que se encontraba, lo llama amigo, amigo. Pero el Maestro Jesús en sus oraciones convocó para que fuera ayudado y 2 brazos suaves y transparentes salieron a su rescate. Entonces vemos cómo lo difícil, como dice el Maestro Jesús, de que un rico cambie y lo importante que es ser solidarios, caritativos con todas las personas que lo necesitan. Aquí tenemos ahora otro mensaje lindo, es la simiente de luz y vida. Y el Maestro Jesús, sentado en la barca, recorrió con la mirada la planicie de los corazones que allí estaban y les dijo, y el sembrador salió a sembrar, y cuando sembraba, una parte de la simiente cayó al borde del camino, y vinieron las aves y las comieron. Otra parte cayó en lugares pedregosos, donde no había mucha tierra. Las semillas se secaron. Cuando salió el sol las quemó. Otra parte cayó entre espinos y cuando crecieron los espinos las ahogaron. Otra parte finalmente cayó en tierra buena y las semillas dieron frutos. La simiente es luz y vida. Vida en la simiente, luz en la vida. El sembrador espera. ¿Quién es el sembrador? Nuestro Maestro Jesús y nuestro Padre Celestial. Él salió a enseñar con parábolas, a sembrar desde que vino aquí a este mundo tierra. Y otras cayeron en tierra fértil y produjeron. La simiente es la palabra para quien busca la verdad.
La verdad es la vida. Esta es la parábola, la enseñanza del sembrador. Muy bonita, muy diciente. Y tenemos aquí un mensaje maravilloso que nos trae todo el trabajo que hizo el Maestro Jesús, el paralítico de Cafarnaúm. Cafarnaúm era un poema de ternura, con árboles frondosos, con plantas abundantes, trepadoras, con pequeñas flores de diferentes colores. Él amaba aquella ciudad y el mes de mayo tenía rayos ardientes de sol. La noticia de su presencia corrió de boca en boca, llegando curiosos y enfermos de todos los alrededores. Rogaba silencio sobre las curaciones que él hacía, sobre el leproso, por lo menos, pero era imposible evitar el comentario. Él a veces quería que se propagara lo que él hacía, pero a veces les pedía que fueran más reservados. Jesús se instaló en la casa de Simón Pedro, en un cuarto sin ventilación, y el calor que hacía en ese cuarto era muy agobiante. Las numerosas personas que recuperaban su salud, todas se llenaban de alegría y nuevos grupos llegaban de diferentes lugares. Simón en su hogar sentía una inexplicable felicidad. Jamás en Israel se había presenciado un acontecimiento como este. Los espíritus rencorosos e imperfectos huían del lugar también al ver la presencia del Maestro Jesús. Simón observó a Jesús después de trabajar tanto y tanto con tantas personas. Lo observó lleno de sudor y dijo: el Maestro está fatigado, y lo invitó al descanso. Lo condujo a la playa y él se sentó en un tronco envuelto en meditaciones profundas. Simón lo dejó descansar un rato y lo volvió a observar. Cuando lo vio, le dijo: Maestro, ¿estás llorando? Y el maestro le dijo: sí, Simón, lloro. Respondió: lloro, sí, de tristeza y muy compadecido. Pero maestro, no comprendo. Hoy curaste a los fariseos astutos y sagaces, te expusiste a los escribas ambiciosos y falsos, y ante la vista de todos perdonaste pecados, curaste a muchos y lloras. ¿Por qué lloras? Sí, puesto que tú ni ellos me comprendisteis. Es verdad que no espero ser entendido. Mientras tanto, tengo piedad de ellos, de los irresponsables, y lo lamento. En ese momento, cuando ya retornaron nuevamente a la habitación donde estaban ayudando a todos los que llegaban, le llevaron a Natanael ben Elías. Ese era el nombre de un paralítico que llevaron a la presencia de Jesús, envuelto en miseria física y moral. Solo esperaba la muerte. Había una enorme multitud y cuando lo llevaron frente a él, el maestro le preguntó: Natanael ben Elías, ¿crees que yo te puedo curar? Sí, lo creo. ¿Y cómo sabes mi nombre? ¿Me conoces? Y le respondió: sí, Natanael, te conozco desde antes. El maestro dijo: tus pecados están perdonados. Extendiendo las manos, le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Natanael lanzó un grito de alegría: salve, Rabí, salve, Rabí. Muy emocionado se reunió con amigos para festejar la recuperación de su salud, embriagándose y entregándose al placer con mujeres contratadas para el comercio carnal. Y Simón le pregunta: Rabí, ¿por qué dices que no te comprendemos si nos sentimos todos felices? Simón, le contesta el maestro. Natanael, con alegría infantil, festeja el acontecimiento con amigos embriagados y mujeres infelices. Otros que recuperaron la salud, las fuerzas, la voz, muchos que recuperaron y se fueron sanos, se precipitan en los despeñaderos de la insensatez cargando nuevos desequilibrios.
Yo sé, decía el Maestro Jesús, que tú ni ellos pueden entenderme por ahora. Más adelante, cuando el dolor produzca una madurez mayor en los espíritus, enviaré a alguien en mi nombre para dar prosecución, o sea, la continuación al servicio de iluminación de las conciencias. Las sepulturas romperán el silencio con todo lo que... Las sepulturas romperán el silencio y voces en todas partes clamarán brindando esperanzas bajo los auspicios de 1000 consuelos. Y tenemos, entonces nosotros tomamos conciencia de la labor, del trabajo, de la doctrina espírita. Eso ya lo había manifestado el Maestro Jesús cuando él estaba en esa labor de estar curando y sanando a tantas personas en ese tiempo. Y todavía lo había dicho ya en esos tiempos, voces en todas partes clamarán, brindando esperanza bajo los auspicios de 1000 consuelos. Y aquí tenemos a la tercera revelación, la doctrina espírita. Y tenemos ahora una enseñanza maravillosa que nos trae también una vivencia del Maestro Jesús, la suplicante cananea. Aquí tenemos un ejemplo de humildad. Vencidas las distancias, caminaron durante largas horas de la noche hasta llegar a Tiro y Sidón. Esa era la antigua tierra de los cananeos. Al día siguiente, antes de llegar a un estadio, pero no un estadio como que tenemos acá, eso debe ser como un espacio de tierra, un lote amplio, que se encontraba más allá de las puertas de la ciudad. Al dirigirse a Sidón, se escuchó una voz afligida que siguiéndolos de cerca gritaba: Señor, hijo de David, ten piedad de mí, pues mi hija está miserablemente poseída por un espíritu demoníaco. Algunos observaron a la afligida mujer, era una extranjera. Aunque fuese descendiente de Israel, ya que ella lo llamaba hijo de David, profesaba una religión no aceptada. Entonces la multitud que estaba allí rodeando al Maestro Jesús le gritaban: despídela, ya viene gritando atrás de nosotros. Jesús, compasivo, respondió: yo fui enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer consideraba como un tesoro a su hija y ella ocupaba el centro de su vida. No recordaba en ningún momento haberle hecho daño a nadie y decía que siempre estaba bien con los cielos, o sea, actuando bien. Suplicó nuevamente al Maestro: Señor, socórreme, decía la mujer. Jesús la miró detenidamente y observó la gran fe de su corazón. Sin embargo, conocía el orgullo israelita y el desprecio que sentían por los extranjeros. Ahora estaba delante de alguien que tenía mucho amor y fe como gemas de luz. La mujer entendió que era despreciada. Perros, así eran llamados aquellos que no eran israelíes. Entonces el Maestro dijo: no está bien tomar el pan que pertenece a los hijos y arrojarlo a los perritos. La mujer respondió confiada por su amor maternal: es verdad, Señor, pero también es cierto que los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Jesús se dio cuenta en ese momento de la humildad de la señora y el mensaje estaba dirigido a Israel, donde reinaba el orgullo. Por medio de aquel diálogo, demostró a los discípulos el poder de la humildad. Jesús no reprobó a la mujer cananea por su raza ni por su creencia. Le dijo con mucho amor: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho entonces conforme a tu deseo. Y el rabí expulsó el espíritu obsesor de la joven y siguió su marcha hacia otras tierras que lo esperaban. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija amada en pleno goce de salud. La semilla de la esperanza que el rabí había depositado en su corazón se transformó en lámpara radiante que iluminó su vida entera por siempre. Ella siguió siendo y haciendo todo lo que el Maestro Jesús enseñaba en todo su recorrido
en todas partes. Y tenemos aquí la enseñanza que nos trae este leproso, que también fue muy necesitado y que Jesús a través de él también nos enseña lo que es la ingratitud y la falta de compromiso con Dios. Lo vio a lo lejos, descendiendo de la montaña acompañado de enorme multitud. Un coraje lo impulsó hacia adelante. Hasta entonces había sido un animal de la calle, no podía entrar a las ciudades. Vagaba por los campos con otros iguales que él, con pústulas nauseabundas en su cuerpo. Ahora solamente era un inmundo. Había perdido la facultad de llorar. Tan solo sentía su propio dolor profundo y cruel. Llegó donde el rabí y le dijo: Señor, si tú quieres, podrías limpiarme. Yo creo que eres aquel a quien todos esperamos. Jesús le dijo: di quiero. Entonces él repitió: sí quiero, maestro, sí quiero. Las lágrimas fluyeron del enfermo por primera vez a sus ojos después de muchos años de no haber llorado. Jesús le dijo: sé limpio. Inmediatamente su cuerpo se transformó. Era un diamante entre las telas y harapos que vestía. Infinita alegría lo invadió. ¿Y qué quieres que yo haga?, le dijo el que estaba recién curado. No le digas a nadie, solamente ve y muéstrale a los sacerdotes y ya. Y la multitud que estaba allí quedó completamente asombrada de ver todo esto, toda esta curación y esta sanación que hizo el Maestro Jesús a este hermano. Jesús explicó a los presentes, le dijo: el leproso de hoy se contaminó espiritualmente en un pasado no lejano. Ayer, soberbio y egoísta, se bañó en las lágrimas de los oprimidos. Abusando de su cuerpo, retornó a los caminos del tormento. La ayuda que hoy recibió es ante todo de responsabilidad, más que de merecimiento. El Padre misericordioso no desea el castigo del hijo rebelde o ingrato, sino su renovación. Y por ese motivo fue que Jesús lo ayudó, más porque nuestro Padre permitió que él recuperara su salud para que se renovara por todo el pasado comprometido que él tenía. Un acento de mucha tristeza en la voz dijo: en este momento exhibe el cuerpo a los curiosos y habla sobre aquel a quien desconoce con alegría y liviandad. La cura más importante no la experimentó, la del espíritu. A pesar de haber sido curado de su lepra exterior, él continúa leproso. El reino de los cielos es un mensaje de amor para todos los sufrientes y enfermos. A nosotros nos corresponde dar dádivas de luz y de bendiciones, sin la preocupación de cómo serán recibidas o utilizadas. El sol distribuye vida en todo lugar, aunque el pantano continúe putrefacto. Se levantó y el Maestro Jesús fue a nuevos lugares a seguir ayudando a otras personas. Y mientras las gemas de los minutos formaban el collar de los siglos, los acontecimientos de aquel día entraban en los días del mañana sin fin, que son el mismo tiempo que hoy estamos viviendo. Y este mensaje, esta enseñanza de la mujer hemorroica es una enseñanza muy maravillosa, porque vemos en que la forma en cómo se curó es muy admirable esto. Ella fue muy grata y fue muy seguidora del Maestro Jesús. Había abandonado su ciudad natal, Cesarea de Filipo, en la Decápolis. Y la Decápolis se le decía a 10 ciudades de Roma. Desilusionada y marcada por el estigma humillante, todos la consideraban impura.
En ese tiempo, tener hemorroides, pues era algo como que raro, y como no había cura, le ponían diferentes estigmas, y ella consultó sin resultado alguno a los sacerdotes, médicos locales y los que venían de otras tierras. Se dejó exorcizar, se sometió a experiencias que la maltrataron y todo fue inútil. Sin esperanza y sin dinero por todo lo que había gastado en su enfermedad, se fue a Cafarnaúm por si acaso, y como último recurso conseguía quien la curara. Él, Jesús, estaba allí, muy cerca. Iba a la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, cuya hija se encontraba en agonía. El Maestro Jesús iba a ayudar a la hija de ese señor. Gran multitud lo seguía, y ella estaba allí, a 2 pasos de él. No tenía coraje, estaba delgada, estaba anémica. En medio de la multitud que no cabía en la calle, ella gritaba sin voz, pidiéndole ayuda sin palabras, porque no se atrevía. Y en un momento que logró acercarse aún más a él, tocó el borde de la vestimenta de Jesús, y de repente la sangre paró. No sentía dolor. El dolor se eliminó y comenzó a sentirse mucho mejor. Jesús preguntó: ¿quién tocó mi vestido? La mujer se arrojó a sus pies y gritó: fui yo, que era desdichada. Sabía que tocando tu vestimenta podría recuperar mi salud. Hija, le dijo con ternura y bondad, tu fe te salvó. Vete en paz, ya estás curada. Después de conocer al maestro, abandonó todo. Lo siguió, escuchaba sus prédicas a orillas del mar, en pequeñas ciudades y en todos los lugares que él estaba. Se convenció también que él tenía muchos enemigos. Había personas en ese momento que lo detestaban. Ella sentía mucho temor de que le fueran a hacer daño. Después, más adelante, la traición de Judas, la negación de Pedro, y el Maestro Jesús fue el instrumento del escarnio en ese tiempo y de la arrogancia de todos. Había burlas por bocas que él había curado. Ella, que estaba como testigo, los oyó gritar cuando lo llevaban al sacrificio. Adelante, azotarlo, sintió mucho dolor en su corazón. Lo amaba porque había recibido la vida de sus manos. Con lágrimas miró a su alrededor. Ahí estaba él, llevando su cruz, y a su alrededor estaba María, su madre, Magdalena también, Juana de Cusa, Salomé, Marta, Juan, todos con dolor y lágrimas. Habían otros como Nicodemo, Zaqueo, José de Arimatea, Lázaro, y ciegos y paralíticos que él había recuperado. Y en la colina de Acra, cuando iba con la cruz, y como pesaba tanto la cruz, él se resbaló y cayó. Ella no pudo contenerse, corrió con un paño muy limpio y blanco, envolvió su rostro y lo secó cariñosamente. Allí quedó estampado el rostro del rabí teñido con sangre. Pero siguió escuchando cuando decían: látigo, gritaban los judíos, no tengamos piedad. Látigo, látigo. Él la miró y ella oyó en su interior que él le transmitía el pensamiento cuando le decía: ve en paz, me acordaré de ti, hija mía. Entonces, esa enseñanza de la hemorroisa es muy maravillosa, muy bonita. Aquí tenemos otra que es muy importante, que la hemos escuchado mucho, que es la de Zaqueo, el rico de humildad. En verdad, esta enseñanza de Zaqueo también nos da una enseñanza maravillosa de aquellos ricos que sí son humildes. Jericó era un gran centro de actividades comerciales, embellecido por Herodes Antipas y Arquelao. Ellos fueron los que embellecieron a Jericó como mandatarios que eran en ese tiempo. Se destacaba el lujo en mármol en las casas, al igual
Se apreciaban los campos, las higueras, las flores de un rojo intenso y dorados, el trigo, la caña de azúcar. Jericó, de economía pujante, era la ruta obligada a Jerusalén. Y Zaqueo había sido nombrado en subasta pública el derecho a la recaudación de impuestos y a la vez era detestado en toda la ciudad por su tarea. Tenía una gran fortuna, él era muy rico, vivía en un lujoso palacio y escuchaba amenazas por aquellos que pagaban el tributo a César por su intermedio. Zaqueo era de baja estatura y gordo, así lo denomina Amelia Rodríguez, lo dice gordo. Era el prototipo de la idiosincrasia de la ciudad. Zaqueo tenía información de Jesús, que él comía con pescadores y hablaba con publicanos. Ya se había informado todo de él. Y tenía una gran admiración y afecto por aquel desconocido. Zaqueo era caritativo con los necesitados, no les negaba la moneda. El ambiente era de fiesta, era el mes de marzo, el año 30 en Jericó, y se aproximaba la Pascua. Alguien gritó: el rabí viene entrando a la ciudad. La multitud aumentaba y aumentaba alrededor del Maestro Jesús. Zaqueo solo quería verlo, él solo quería verlo, apreciarlo. Se subió a un árbol, a un viejo árbol de higuera. Vio al maestro que se acercaba, sereno, acompañado por el pueblo, y decía en su mente: qué hermoso era el rabí. Jamás vio belleza igual, aquella llena de tanta majestad y transparencia. El Señor detuvo el paso y miró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, desciende deprisa, pues hoy será necesario que repose en tu casa. No podía ser verdad. Zaqueo soñaba, lleno de alegría, deseaba sonreír, gritar, deseaba correr y preparar rápido la recepción. El corazón que tenía oprimido dejó la soledad. La esposa de Zaqueo lloraba de alegría junto con él y se abrazaban. Zaqueo y su familia esperaban ansiosos en la puerta de su casa y temían de que el rabí no entrara. Alguien se acercó al Maestro Jesús y le dijo: ¿pernoctarás en la casa de ese publicano? Zaqueo le dijo a Jesús: Señor, doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo defraudo a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Entra en mi casa. Y el Maestro Jesús dijo: hoy vino la salvación a esta casa, puesto que también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces Zaqueo era humilde de verdad, y después de muchos años de la desencarnación del Maestro Jesús, por solicitud de Simón Pedro, el antiguo publicano, fue a dirigir una gran iglesia cristiana en las tierras de Cesarea, rico de amor y humildad, y dirigido por Jesús. Tenemos una enseñanza maravillosa ahora de la rediviva de Magdala. Ella hizo su reforma íntima, su cambio moral, y se convirtió en una fiel seguidora del Maestro Jesús. Amelia Rodríguez, ella en este libro habla de María de Magdala como, no como aquella, como esa enseñanza que hemos recibido cuando la quieren apedrear. Ella la muestra de otra forma. María de Magdala, en otro encuentro con el rabí, la había librado de los 7 espíritus demoníacos. Era otra, muy renovada, recordaba las palabras de él. Hay flores perfumadas y de blancura inmaculada que derraman su aroma sobre el lodo que sostiene sus raíces. No le importó que la expulsaran o lapidaran. En la reunión, los invitados estaban disgustados con su presencia. El maestro se puso de pie y ofreciendo la mano a la pecadora le dijo con dulzura: tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Vete en paz. Y María Magdalena desapareció de Magdala.
porque en esa reunión habían sido invitados todos los ricos del pueblo. Era una reunión en que fue también invitado el Maestro Jesús. Ella llegó a la reunión y se le puso en los pies. Muchos no la querían porque les sabían la historia y muchos habían estado con ellas en en esa historia que ella tuvo en el pasado. Entonces, pero el Maestro Jesús no tuvo en cuenta eso y le dijo: tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Después de la partida del Maestro Jesús, después que el Maestro Jesús desencarnó, su vida cambió. Estuvo presente en su crucifixión, permaneciendo en gran tristeza y llanto en el lugar donde su cuerpo desapareció, en esa gruta donde depositaron al Maestro Jesús. Su cuerpo desapareció, pero ella, María de Magdala, permaneció ahí siempre llorando con un gran sentimiento. Todos los que estaban allí se fueron. Ella quedó sola en ese lugar, hasta que oyó una voz que le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Ella quedó sorprendida. El maestro vivía y estaba radiante cuando ella lo vio. Estaba materializado. Él le dijo: no me detengas. Ve y dile a mis hermanos que yo sigo hacia mi Padre, que es vuestro Padre, mi Dios, que es vuestro Dios. Ella cambió totalmente su vida y se dedicó a ayudar a niños enfermos, a guiar a los ciegos, sostenía con sus manos a los que no podían caminar, permanecía siempre sola, caminaba por la playa y fue allí donde encontró a los leprosos y ellos encontraron el socorro en sus manos. Ella los abrazó y se fue con ellos al valle de los inmundos, cantando salmos de felicidad. Y vemos ahora la imagen del Maestro Jesús, del Divino Maestro, nuestro guía y modelo, rodeado por una indefinible luz. Él ascendió lentamente ante las lágrimas de los compañeros y las esperanzas de redención por el trabajo del porvenir. En Betania, la montaña disminuía, los horizontes del mundo se ampliaban y sus ojos bañaban de ternura el fecundo campo de acción, donde las flores del amor deberían abrirse a través de los tiempos bajo su inspiración. Se olvidó de sí mismo para enseñar la lección de humildad y descendió de lo alto para servir con amor. Cada situación la convertía en una enseñanza para todos nosotros. Curó enfermos y por donde pasaba dejaba siempre una lección. A los compañeros apóstoles los preparó para las luchas interminables. Sabía que ellos llevarían su voz a todos aquellos espíritus que la necesitaban, ayudando a que cicatrizaran las terribles úlceras del organismo de la humanidad. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Entonaban las voces angelicales saludando al Rey excelso que llegaba al trono del Altísimo. Padre nuestro que estás en el cielo, retornando al seno de aquel que lo envió, sin apartarse nunca de los luchadores que habían quedado en la retaguardia terrena hasta la consumación de los tiempos. Y tenemos este epílogo que nos dice todo. Es la más conmovedora historia que se ha escrito, el amor más grande que el mundo conoció, el ejemplo más fecundo que jamás existió. La vida de Jesús es un permanente llamado a la mansedumbre, a la dignidad, al amor, a la verdad. Amarlo es comenzar a vivirlo. Conocerlo es plasmarlo en la mente y en el corazón. La vida que contiene en sí la historia de nuestra vida, esa es la vida de Jesús. La perenne alegría, el buen mensaje de júbilo, tal es el Evangelio.
Bueno, Muchas gracias, Elsa. Bueno, habíamos iniciado diciendo que íbamos a hacer un receso de los temas del Evangelio, pero resulta que hablaste más del Evangelio y de los hechos de Jesús que muchas de las veces que se toca un tema. Así que está totalmente encajado en nuestro día de sábado. Muchas gracias realmente por recordar esas maravillosas revelaciones que hace este libro, que no están en el Evangelio, que es muy importante, que trae la doctrina espírita, revelaciones que complementan las enseñanzas que están en los Evangelios, como qué le pasó al mancebo rico después. Bueno, explicando el pasado, cuál fue el pasado de Juan el Bautista, que tú lo explicaste muy bien, y que se cumplió la ley de causa y efecto cuando él hizo degollar a muchos adoradores de Baal. Él vivió en carne propia ese abuso, que en su momento fue un abuso de su parte. El tema del paralítico de Cafarnaúm tampoco aparece en los evangelios, y es la tristeza del maestro, y diciendo con nombre propio que ese Natanael ben Elías pues estaba celebrando después de haber sido curado. exactamente. Así es. El tema también de la mujer hemorroísa, que fue la dama que le colocó el paño a Jesús, donde quedó plasmado su rostro. En fin, temas tan importantes como Zaqueo, como María de Magdala. En otro libro que nos empezó a relatar el doctor Manuel Barbo, nos dice que Zaqueo después reencarna y es San Antonio de Padua. En el libro Francisco de Asís aparece allí que ese rico, despertado la conciencia por Jesús, fue después ese desprendimiento de esa riqueza, que llegó a ser un franciscano, porque San Antonio de Padua era franciscano. Y acordémonos que los franciscanos eran supremamente, vivían en la pobreza. Esa era una de las principales prioridades de su orden. Entonces, ahí se van entrelazando las revelaciones de los diferentes libros, en este caso el de Francisco de Asís y el de Zaqueo. Entonces, muy bien, muchas gracias. Realmente emocionante lo que nos trae esta relatoría. No sé si alguno de los amigos y hermanos aquí presentes quieren decir algo, quieren preguntar algo, quieren aportar algo. Bueno, hay comentarios excelentes. Bueno, Rubén de Uruguay, Rubén de los Santos, yo quiero agradecer por esta excelente exposición. María Bernal, excelente presentación. William Fontalvo, excelente, esto de la mujer del flujo. En fin, muchas gracias, Elsa, de verdad. Y bueno, como siempre, te pedimos entonces que nos cierres con una elevación de pensamiento. ¿Te parece? Sí, claro. Claro que sí. Abel, a ti muchas gracias por permitir que la Sociedad Espiritista de Cartagena tenga su participación a través de mi persona. Gracias, Abel. Y cerramos los ojos.